Buenos días con todos. El día de hoy voy a presentar mi proyecto de riego. El- ya. Los datos meteorológicos. La estación se ubica en Tomalota, Bacundo, código 1090, M1094 a una altitud de 2790 metros. El proyecto se ubica en una altitud de 2778 metros y la diferencia entre la altitud del proyecto y la de la estación es de 12 metros. Aquí podemos observar la tabla sobre los datos meteorológicos de de este proyecto, en el cual tenemos una evapotranspiración de 3,16 milímetros por día. Y aquí podemos observar la relación entre la evapotranspiración y la precipitación efectiva, que se realizó de acuerdo al cálculo de la precipitación efectiva mensual del método Planning-Criddle y con los datos meteorológicos obtenidos del anuario del año 2013. El cultivo del frijol o judías verdes o frijol como se le conoce aquí. Elegí la fecha de siembra, el 1 de mayo, en un tipo de suelo franco arcilloso con una profundidad de raíz de 200 a 600 milímetros en un área de 0,5 hectáreas, con una capacidad de campo del 30%, un punto de marchitez permanente del 16% y una fracción de agotamiento de 0,45. Dentro del balance hídrico tenemos los datos en el cual los días de siembra son un total de 90 días que comienza el 1 de mayo y termina el 29 de julio. Días del ciclo, el inicio 20 días, desarrollo 30, media 30 y final 10. Para los valores del KC tenemos 0,5, 1,05 y 0,90. De acuerdo al balance hídrico, el riego comenzaría desde el día 41, que es el 10 de junio, hasta el final del ciclo, con un volumen total de 4.553. Esto se debe a que, como vimos en la gráfica sobre la evapotranspiración, en el mes de junio y julio se presenta una baja precipitación y una evapotranspiración muy alta. Los tipos de riegos que desarrollé fue el riego por surcos, por aspersión y por goteo. En el riego por surcos tenemos una eficiencia del 50%. Estos datos del suelo y el marco de siembra no varían y tenemos una densidad aparente de 1,40, velocidad de infiltración de 20 milímetros por hora, marco de siembra, una distancia entre planta de 0,5 metros y entre filas 0,3 metros, número de hileras por fila 1. En este riego por surcos nos dio un total de tiempo de riego de 1 hora, con una necesidad total de 7,02. En el terreno existe una pendiente del 1% y la frecuencia de riego sería 4 días. Con esto nos da un caudal continuo de 0,85 litros sobre segundo por hectárea. Aquí podemos ver los cálculos para llegar a este resultado, en el cual tenemos una lámina de agua aprovechable de 82,32, lámina de agua rápidamente aprovechable de 37,04, una frecuencia de riego de 4 y también tenemos la lámina de riego ajustada de 14, una lámina total de riego de, con el 50% y el 28%, que nos da un total, o sea, la lámina total de riego sería de 28 y una necesidad total de 7,02 con la pendiente promedio del 1% y un caudal máximo de no erosivo del 63. El riego por aspersión tiene una eficiencia del 75%. Los datos del suelo y el marco de siembra son los mismos al anterior. Y aquí tenemos un tipo de aspersor, el cual es el Rotator R2000WF, el cual tiene una presión del trabajo de 45 PSI, un caudal de 3,3 metros, el diámetro de mojado de 11 metros, un caudal de aspersor de
de 1.379 litros por hora y un porcentaje de solapamiento del 60%. Con este riego por aspersión tenemos una frecuencia de 7 días, un caudal de diseño de 4.6 litros sobre segundo y un caudal continuo de 0.31 litros sobre segundo por hectárea y un tiempo de 2.60 horas. Ya, aquí podemos ver la descripción sobre este aspersor, cuál es un chorro compacto que penetra el viento y se divide sistemáticamente con un difusor, cumpliendo con el patrón de riego. Este tipo de difusor hace que el, el patrón de riego se parezca mucho a la lluvia natural. Aquí tenemos la separación entre aspersores, que sería de 12 y una separación entre laterales igual de 12. El riego por goteo, datos y marco de siembra se mantienen y tenemos una eficiencia de aplicación de 0.85 a 85%. El coeficiente de uniformidad de 0.80% y con una necesidad total de 3.35 milímetros por día. La superficie mojada por planta es de 0.135 metros cuadrados, superficie mojada por gotero de 0.46 metros cuadrados y el porcentaje de superficie mojada del 90%. El número de emisores por planta sería 1, con una frecuencia de riego de un día, el tiempo de 0.7 horas y el caudal continuo de 0.73 litros hora por hectárea. Aquí está el tipo de gotero que se utilizaría, que sería el DripNet PC con un caudal de 0.60 litros por hora. Esto permite un riego uniforme, no se obstruye y tiene una gran área de filtración. Y como conclusión, se empleará el riego por aspersión y porque permite una mayor uniformidad de riego. Como dije, este se parece mucho a crear una lluvia artificial, lo que es importante para que todo el cultivo se desarrolle igual. Y también es posible controlar de manera eficaz la humedad del suelo, lo cual es muy importante en la siembra del frijol, porque las variaciones mayores de humedad de las que necesita podría crear que exista una pudrición de la semilla o bien de la planta en crecimiento. Muchas gracias.